Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy día, yo creo que realmente muy profundo. Y de alguna u otra manera yo creo que nos cuestiona a cada uno de nosotros como cristianos, como católicos, pero también como cuerpo, como iglesia. Y podemos decir, desde que se inició la Iglesia Católica hasta ahora, siempre ha habido un problema. Y a nivel teológico, nosotros hablamos de tradición y tradición. Y tradición significa lo que es fundamental para nuestra fe. Y tradiciones son cosas que venimos siguiendo desde antes, pero que pueden ser cambiadas. La tradición decimos no, eso es lo que nos entregó Jesús y eso no puede ser cambiado. Pero en definitiva, cuando empezamos a pensar en todo lo que nosotros hacemos, incluso en la liturgia, ¿qué cosa puede cambiarse? ¿Qué cosa no puede cambiarse? Podemos decir, ¿qué cosa realmente de Dios y qué cosa es humana? Pero alcanzar eso nos lleva siempre a tener una capacidad de apertura, de estar atento a lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, por eso de tradición y tradiciones pensaba, vamos a hacer una pequeña prueba. Porque yo sé que en mi país, en Chile, muchas veces los evangélicos, para buscar la promoción de los católicos evangélicos, entonces van y le dicen, ¿tiene usted una Biblia? ¿Tiene usted una Biblia en su casa? ¿Sí o no? Espero que sí. Pero que todos tengamos una Biblia en la casa. Entonces le dicen, a ver, tráigame su Biblia. Ya le van y trae la Biblia y hace una simple pregunta. ¿Los sacerdotes se pueden casar? ¿Qué contestan ustedes? Que no. ¿Ah? Que no se pueden casar. A ver, pásame su Biblia. ¿Los obispos se pueden casar? No. ¿Se pueden o no se pueden casar? La respuesta normalmente no. No se pueden casar. Pásame la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, ahí dice claramente, los obispos que se han casado solamente una vez, los sacerdotes que se han casado solamente una vez. La Biblia dice que los obispos se han casado solamente una vez. Bueno, nosotros dijimos que no se pueden casar, pero la Biblia dice que se pueden casar. Bueno, y de ahí pues, el chupo, están diciendo, lo que dicen ellos, ver cómo su iglesia les miente. La iglesia está mintiendo, ¿no? Bueno, ¿por qué se pueden casar según la Biblia y nosotros decimos que no se pueden casar? Y antes no se casaban juntos. Pero antes se casaban. Esa es de la media edad, de la edad media. Bueno, a lo que yo voy, el matrimonio de los sacerdotes no es tradición. Y esto se recuerdan de Pedro, el apóstol, el primer papa de la iglesia, sale muy claramente en Marcos cuando le dice que Pedro fue a su casa y su suegra estaba enferma. Tenía una fiebre muy alta. Su suegra, Pedro no era casado, entonces no. Casado. La Biblia.
privado, son los religiosos, las monjas. ¿Cuándo empieza? En el siglo III. No empieza con Jesús. En el siglo III. Cuando el Imperio Romano se hace católico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el emperador se hace católico, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Bueno, que si yo me hago católico, entonces yo puedo tener un mejor trabajo. Entonces ya las conversiones, recuerden, hasta el siglo III, el que era católico arriesgaba su propia vida. En la iglesia de los mártires, ahí estaban cuando los tomaban y los llevaban al circo, a que se los comieran los leones. Entonces en ese momento ser católico era jugarse la vida. Era jugarse la vida. Si el gobierno en ese tiempo, los romanos, sabía que tú eres católico, entonces no solamente te metía en la cárcel, te confiscaba todo, perdías tu casa, tu terreno, todo. Entonces ser católico en ese momento no era una cosa de, como decimos, ja. Pero el emperador se convierte. Y como el emperador se convierte, entonces hay conversiones masivas. Todo el mundo se bautiza. El reino del Imperio Romano se hace católico. Todos se bautizan. Entonces hay algunas personas que dicen, nosotros queremos testimoniar la vida de Jesús y tener una vida martirial. ¿Y qué es lo que hacen? Siguiendo también el pasaje de Jesús, toman todas sus posesiones, venden todo, lo reparten con los pobres y se van al desierto. Y aparecen los monjes. Eso empieza en Egipto. En el siglo V parte nuestra la iglesia oriental con San Benito. Entonces son personas que dejan la vida del mundo para seguir a Cristo como Él vivió. Caso. Con San Francisco van a empezar lo que conocemos nosotros los votos. La expresión de esa manera de consagrarse a Dios. Bueno, y en Europa viene la peste negra, muere un montón de gente, muere un montón de sacerdotes, nos quedamos sin cura. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa? Mira la vida consagrada a los monjes, que no eran sacerdotes. Entonces lo descubre cómo esa vida religiosa puede ayudar entonces a la evangelización y los invita a que se hagan sacerdotes para cuidar de la parroquia. Y se hacen sacerdotes y siguen viviendo en comunidad. Y después viene a los religiosos, entonces decide que la mejor manera de ser sacerdote es no casándose. Pero una cosa se puede decir como de conveniencia. Por un lado, en ese tiempo empiezan como los colegios parroquiales y empiezan las universidades. Las primeras universidades son católicas en el mundo. Entonces el Papa piensa que los sacerdotes tienen que prepararse. Y la mejor manera de prepararse es que vayan a estudiar. Pero si está casado no puede ir a estudiar, no puede dejar botada a la familia para ir a estudiar. Y poco a poco se va dando esa normativa que para ser sacerdote no puede casarse. Pero una cosa del Papa, ¿sí? Que si este Papa dice que los sacerdotes se pueden casar, no hay problema. Es una tradición de la iglesia, no viene de Jesús. No viene de Jesús. Pero después nosotros lo acostumbramos y pensamos que eso es. Claro, como estamos tan metidos en ese pensamiento, entonces viene alguien con la Biblia y dice,
¿Por qué dicen que los curas no se pueden casar? Si acá en la Biblia dice que se pueden. Y nos quedamos, como decía un amigo Pati discurso, no sabiendo qué contestar. Entonces, a lo que voy, lo que Jesús me está diciendo acá, es imposible que nosotros, como personas, como comunidad, vivamos sin reglas. Y una cosa muy simple, piensen en su casa. Llegó la hora de almorzar. El papá tiene o no tiene su puesto. Y pobre del hijo que se siente en el puesto del papá. Y alguien ha dicho eso, hay una regla escrita que dice, este es el puesto de papá. Pero lo hacemos. Y muchas veces, a lo mejor ustedes mismos acá en la iglesia, la gente se acostumbra y de repente yo me acuerdo en la iglesia en Chino que se va a sentar un señor ahí y le dice, no, este es el puesto de fulano de tal. Porque nosotros hacemos todo de regla, por una manera de convivencia simplemente. Pero lo tenemos, estamos llenos de reglas. Es imposible que vivamos sin reglas. Ahora, lo importante de todo eso es la ley de Dios, es que podamos realmente comprender lo que dice Jesús. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Porque el hombre no está hecho para la ley está hecha para el hombre, que es lo que nos dice Jesús. Entonces, la primera cosa, frente a todo esto, descubrimos, por ejemplo, la importancia de la misa. Entonces, ¿por qué venimos a misa? Entonces, muchas veces he escuchado a muchos hermanos y hermanas que dicen, vengo a misa porque es un mandamiento de la iglesia, porque si no vengo, yo peco. Es un pecado, no venir. Los días domingos, los días de precepto hay que venir a misa. Si no es pecado. Entonces vengo a misa porque yo no quiero pecar. Porque si peco, yo también tengo que ir a confesar, no me gusta confesar. Entonces yo creo que es un pecado. Entonces para no confesar, yo vengo a misa. Y cumplo con Dios. Y me acuerdo un sacerdote decimos, nosotros somos expertos en el cumplimiento. Cumplo, pero miento. Hago las cosas. Pero tal como dice Jesús, mi corazón está lejos, está vacío. Entonces son puras cosas externas. Y yo se lo dije, es tan fuerte eso, que yo recuerdo cuando yo ingresé al seminario, decía, ¿cuál es el mejor seminarista? ¿Y cuáles eran los criterios para evaluar al mejor seminarista? El que a las 7 de la mañana estaba en la capilla, porque en el horario decía a las 7 de la mañana que empezaba, así que a las 7 de la mañana que está en la capilla, el que a las 8 ya sale para ir a la universidad a estudiar, el que de acuerdo al horario, puras cosas externas. Y muchas veces nosotros también nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, pobre del que llegue atrasado a la oración. Llega uno atrasado a la oración y todo. ¿Y por qué llegaba tarde a la oración? A eso a nadie le interesaba, a nadie le importaba. Porque estaba enfermo, porque había ido al hospital a visitar a un paciente, etc. Eso no importaba. Pero llegó tarde a la oración, sí, esa era terrible. Y muchas veces nos acostumbramos también a ese tipo de cosas. Todas esas cosas exteriores. Entonces, para terminar, dos cosas. La primero, en nuestra propia fe, traten de descubrir realmente el significado del espíritu de lo que nosotros hacemos. Y eso yo lo digo en la misa.
A mí me encanta la liturgia. A otras personas no. Me da lo mismo, pero yo creo que en la medida que nosotros hacemos bien la liturgia, realmente nos podemos encontrar mejor con Dios. Pero para eso también tenemos que entender qué significa cada cosa, porque estamos acostumbrados. Entonces muchas veces yo les digo, ¿por qué tenemos, bueno, ahora están no son siglos, pero ¿por qué tenemos los siglos? ¿Por qué tiene que haber vela en la altar? ¿Qué significa el color verde? ¿Por qué estamos con el color verde? ¿Por qué la consagración, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, hay que tocar 3 veces? Tan, tan, tan. ¿Por qué son 3? ¿Por qué no son 2? ¿Por qué no son 4? ¿Por qué son 3? ¿Lo sabemos? Simplemente vamos, escuchamos y nos vamos de vuelta a casa. Porque si la palabra de Dios no nos toca, no nos hace pensar, no nos conmociona, es que no ha llegado a nuestro corazón. ¿Y qué es lo terrible de eso? Lo que está pasando ahora en Europa con los refugiados. ¿Y por qué? Porque Europa tiene una raíz cristiana. Y parece que el único en Europa que anda gritando a todo el mundo como loco, que tenga cuidado con este gran problema que son de los inmigrantes, es el Papa.